Mi madre no soportaba verme avanzar, cada logro mío era una amenaza para ella, y tardé años en entender por qué. Siempre creí que las madres se alegraban cuando a sus hijas les iba bien. Que el progreso de una hija era motivo de orgullo, no de incomodidad. Yo tardé muchos años en aceptar que en mi caso, no funcionaba así. Cada vez que avanzaba un poco, un logro académico, un reconocimiento en el trabajo, incluso algo tan simple como verme segura de mí misma, algo en la actitud de mi madre cambiaba. No era abierto, no era directo. Era un silencio tenso, una mirada medida, un comentario que llegaba tarde pero preciso. Mi nombre es Camila, y durante mucho tiempo pensé que yo era demasiado sensible. Eso era lo que ella decía cada vez que yo notaba algo raro. Te inventas cosas, repetía. Siempre exageras. Y yo quería creerle, porque aceptar lo contrario significaba reconocer que mi propia madre me veía como una competencia. No como hija. No como alguien a quien cuidar. Sino como alguien a quien medir, comparar y, en ocasiones, reducir. Recuerdo la primera vez que sentí esa incomodidad de forma clara. Tenía 22 años y acababa de conseguir un ascenso. Llegué a casa emocionada, con esa mezcla de nervios y orgullo que solo se siente cuando algo cuesta. Mi padre me felicitó. Mi tía sonrió. Mi madre tardó unos segundos más de lo normal en reaccionar. Luego dijo, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Nadie respondió. Yo sonreí, pero algo se quebró ahí dentro. A partir de ese día, empecé a notar patrones. Si me iba bien, ella se mostraba distante. Si algo me salía mal, estaba curiosamente presente. No para consolarme, sino para recordarme que así es la vida. Cuando me arreglaba más de lo habitual, hacía comentarios sobre lo superficial, que se estaba volviendo la gente hoy en día. Si hablaba de planes a futuro, cambiaba el tema hacia sus propias frustraciones. Siempre volvía a ella. En redes sociales, la dinámica era aún más evidente. Cuando publiqué que había terminado un proyecto importante, no reaccionó. En cambio, compartió una publicación sobre las personas que creen que el éxito las hace superiores. No me mencionó. No hizo falta. Varias personas entendieron el mensaje. Yo también. Lo peor no era el post, sino que cuando le pregunté me dijo que yo estaba buscando problemas donde no los había. Mis amigas empezaron a notarlo antes que yo. Una de ellas, Lucía, me dijo una vez, ¿no sientes que tu mamá se pone rara cuando hablas de tus logros? Me defendí. Dije que no, que ella solo era así. Pero la duda ya estaba sembrada. Empecé a recordar escenas pasadas, comentarios viejos, momentos donde mi entusiasmo había sido apagado con frases disfrazadas de realismo. La situación se volvió más clara cuando empecé a ganar independencia. Al mudarme en lugar de apoyo, recibí reproches. Te vas a equivocar, nadie te va a cuidar como yo. No sonaba a preocupación, sonaba a advertencia. Como si mi crecimiento fuera una amenaza directa a su lugar en mi vida. Y lo más confuso era que en público, ella se mostraba como la madre sacrificada y orgullosa. Hubo una cena familiar donde alguien comentó lo bien que me veía, lo centrada que parecía. Mi madre rió y dijo: bueno, eso es ahora. La frase fue breve, pero el tono estaba cargado. Nadie la cuestionó. Yo sentí esa presión conocida en el pecho. No era odio. Era algo más incómodo, la necesidad de que yo no sobresaliera demasiado. Durante años intenté reducirme. Contar menos. Celebrar en silencio. Pensé que así evitaría tensiones. Pero el problema nunca fue cuánto brillaba, sino que lo hiciera. Me di cuenta de que aunque me hiciera pequeña, nunca sería suficiente. Porque el conflicto no estaba en mis acciones, sino en lo que representaban para ella. Esa fue la primera vez que pensé algo que me dio miedo admitir. Tal vez mi madre no quería verme fracasar, pero tampoco quería verme avanzar. Y aceptar eso fue el inicio de una historia mucho más dura de lo que imaginé. Con el paso de los meses, esa sensación incómoda dejó de ser una sospecha aislada y se convirtió en algo constante. Ya no necesitaba grandes eventos para notarla, bastaba una conversación casual. Si hablaba de algo bueno que me había pasado, mi madre encontraba la forma de minimizarlo.
Eso también lo hace mucha gente, no es tan complicado, a tu edad ya deberías tener más. Sus frases no eran gritos ni insultos, eran pequeñas agujas que se clavaban con precisión, siempre en momentos donde yo estaba más vulnerable. Intenté confrontarla una vez con cuidado, sin acusaciones. Le dije que a veces sentía que no se alegraba por mí. Me miró con una mezcla de sorpresa y molestia, como si yo hubiera cruzado una línea invisible. Todo lo haces personal, respondió. No puedo decir nada sin que te ofendas. La conversación terminó ahí. Yo me quedé con la sensación de haber hecho algo mal por simplemente expresar cómo me sentía. Empecé a notar que cuando alguien me felicitaba frente a ella, su cuerpo reaccionaba antes que sus palabras. Cruzaba los brazos, desviaba la mirada, cambiaba de postura. Luego soltaba algún comentario que devolvía el foco hacia ella, una queja, un recuerdo de sacrificio, una comparación implícita. Era como si necesitara recordarle a todos, y a sí misma, que su historia también importaba, incluso si eso significaba opacar la mía. En el grupo familiar de WhatsApp, del que yo formaba parte, la dinámica se volvió extraña. Cada vez que compartía una noticia positiva, el chat se llenaba de mensajes neutros. Pero si hablaba de cansancio o dificultades, mi madre respondía de inmediato con largos audios llenos de consejos y advertencias. El mensaje era claro, aunque nadie lo dijera: mi fortaleza no era bienvenida, mi debilidad sí. Una noche, revisando Facebook, vi que había compartido una publicación que decía: hay personas que creen que crecer es dejar atrás a los demás. No mencionaba nombres, pero el momento era demasiado preciso para ser coincidencia. Varias personas comentaron con frases de apoyo. Yo cerré la aplicación sin reaccionar. Sentí una mezcla de vergüenza y enojo. No por el contenido, sino por la forma en que se construía una narrativa donde yo quedaba implícitamente como la ingrata. Hablé de todo esto con Lucía otra vez. Me dijo algo que me dejó pensando durante días: no todas las madres saben soltar su rol cuando sus hijas crecen. Esa frase no justificaba nada, pero explicaba mucho. Empecé a preguntarme si el problema no era yo, sino el miedo de ella a quedarse atrás, a perder protagonismo en una historia donde siempre había sido el centro. Mi padre, en cambio, parecía no ver nada. O quizá no quería verlo. Cuando intenté comentarle, me dijo que exageraba, que mi madre solo se preocupaba. Esa respuesta me dolió más de lo que esperaba. Porque no solo invalidaba lo que sentía, sino que me dejaba sola en la interpretación de una realidad que cada vez era más evidente para mí. Empecé a medir mis palabras, mis gestos, incluso mis silencios. Si estaba demasiado feliz, algo malo vendría después. Si me mostraba segura, surgiría una crítica. Vivir así cansa, pero en ese momento yo no lo veía como algo anormal. Lo había normalizado. Pensaba que todas las hijas se sentían así en algún punto. Que era parte de crecer. Lo que no entendía todavía era el costo. Cada comentario acumulado iba erosionando mi confianza. No de forma evidente, sino lenta. Empecé a dudar de decisiones que antes tenía claras. A preguntarme si realmente merecía lo que estaba logrando. Esa voz no era mía. Tenía su tono, sus palabras, su forma exacta de sembrar duda. Para entonces ya había algo que no podía negar: cuanto más avanzaba en mi vida, más tensa se volvía nuestra relación. Y aunque todavía no sabía cómo enfrentarlo, entendí que no era una coincidencia. Era una reacción. Y tarde o temprano, iba a tener que hacer algo al respecto. El punto de quiebre no llegó de golpe. Fue una acumulación de pequeños momentos que, juntos, hicieron imposible seguir fingiendo normalidad. Empezó el día que recibí una oferta laboral fuera de la ciudad. No era definitiva todavía, pero era real. Cuando se lo conté a mi madre, no me preguntó cómo me sentía ni qué significaba para mí. Su primera reacción fue: ¿y yo qué? Esa pregunta tan simple dejó claro que en su mente mi crecimiento siempre tenía un costo personal para ella. Intenté explicarle que no me iba de inmediato, que solo estaba considerando opciones. Ella escuchó en silencio con una expresión que no supe interpretar. Luego dijo: cuando yo tenía tu edad, no podía darme esos lujos. No era una historia, era una comparación.
Un recordatorio de que cualquier paso que yo diera debía pasar primero por el filtro de su sacrificio. Me sentí culpable por algo que aún no había decidido. Esa noche en el grupo familiar de WhatsApp apareció un mensaje suyo: hay hijos que se olvidan de todo cuando empiezan a creer que pueden solos. No mencionó nombres. No hizo falta. Mi tía reaccionó con un corazón. Mi prima escribió: así es ahora la gente. Yo leí todo en silencio. Nadie me escribió en privado para preguntar qué estaba pasando. La narrativa se estaba construyendo sin mí. Al día siguiente una conocida me preguntó si me iba a mudar porque estaba peleada con mi mamá. Me quedé helada. No había contado nada a nadie. Ahí entendí que el mensaje del grupo no se había quedado ahí. Las frases ambiguas, los comentarios sueltos, ya estaban circulando como verdades a medias. No era una discusión privada, se estaba volviendo pública. Cuando la confronté, su respuesta fue inmediata: yo no dije nada malo de ti. Técnicamente era cierto. No había mentido. Pero tampoco había aclarado. Había dejado que otros llenaran los vacíos. Esa fue una de las primeras veces que entendí que el daño no siempre se hace con palabras directas. A veces se hace con silencios estratégicos. Mi padre intentó mediar, pero lo hizo de la peor manera posible. Me pidió que fuera más comprensiva, que entendiera que a mi madre le costaba soltar. Nadie le pidió a ella que entendiera que yo estaba creciendo. La responsabilidad emocional siempre caía del mismo lado. El mío. Y esa carga empezaba a pesar demasiado. Empecé a recibir mensajes de familiares con frases confusas: esperamos que no te olvides de dónde vienes, la familia es lo primero. Ninguno mencionaba directamente lo que estaba pasando, pero todos parecían alineados con una versión donde yo era la que se alejaba sin razón. Yo respondía con educación, pero cada respuesta me dejaba más cansada. En redes sociales dejé de publicar. No quería alimentar interpretaciones. Pero mi silencio también fue interpretado. Una publicación de mi madre apareció poco después, una foto antigua con la frase: antes todo era más sencillo. Los comentarios hablaban de nostalgia, de hijos que cambian. Yo cerré la aplicación con un nudo en la garganta. Ya no se trataba de mí y ella. Era una historia que otros estaban consumiendo. Por primera vez sentí algo parecido al enojo. No explosivo, sino frío. Entendí que no estaba luchando contra una persona, sino contra una imagen. La imagen de la madre sacrificada y la hija que se va. Y esa imagen era demasiado cómoda para muchos como para cuestionarla. Esa noche, mientras pensaba en todo, acepté algo que me asustó: si seguía avanzando, la tensión no iba a desaparecer. Iba a crecer. Y quizá, para protegerme, tendría que tomar una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. Decidí aceptar la oferta laboral. No lo hice con euforia, sino con una calma extraña, como si ya supiera que esa decisión traería consecuencias más allá del trabajo. Cuando se lo comuniqué a mi madre, no gritó ni discutió. Sonrió de una forma que no reconocí y dijo: haz lo que quieras. Esa frase, que muchos interpretarían como libertad, en su boca sonó a sentencia. No era aprobación. Era distancia. Los días siguientes fueron incómodos. Ella empezó a actuar como si yo ya no estuviera. Dejaba de avisarme planes familiares, hablaba en voz baja por teléfono, organizaba cosas sin contar conmigo. No me excluía abiertamente, simplemente me iba borrando. Yo convivía con esa sensación de estar ocupando un espacio que ya no me pertenecía. Una tarde, al llegar a casa, la escuché hablando con una vecina. No estaba espiando, solo pasé cerca. La oí decir: los hijos hoy en día solo piensan en ellos mismos. Sentí un golpe seco en el pecho. No dijo mi nombre. No tuvo que hacerlo. Esa frase, repetida tantas veces, ya tenía destinataria. Y yo estaba ahí, escuchando sin que ella lo supiera. Esa noche me armé de valor y le pregunté si estaba molesta conmigo. Su respuesta fue inmediata y fría: no, solo estoy aceptando la realidad. Le pedí que me explicara. Me dijo que yo estaba eligiendo mi vida por encima de la familia, que tarde o temprano eso se pagaba.
No lo dijo con enojo, sino con una seguridad que me heló. Como si ya hubiera asumido el rol de víctima. Intenté explicarle que no me estaba yendo para abandonarlos, sino para crecer. Ella suspiró y dijo, eso dicen todos. En ese momento entendí que ya no hablábamos el mismo idioma. Mis palabras pasaban por un filtro donde siempre terminaban convertidas en egoísmo. No importaba cuánto aclarara, la conclusión ya estaba tomada. En el grupo familiar, empezaron a circular mensajes sobre lo importante que es mantener los pies en la tierra. Mi nombre nunca aparecía, pero todos sabían a quién se referían. Algunos familiares dejaron de escribirme directamente. Otros me hablaban con una cautela extraña, como si temieran decir algo incorrecto. Yo me sentía observada, evaluada, juzgada en ausencia. Hablé con Lucía otra vez. Le dije que sentía que estaba perdiendo a mi madre. Ella me respondió algo que no quería escuchar, tal vez no la estás perdiendo, solo estás viendo quién es cuando no puede controlarte. Esa frase me dolió, pero también me dio claridad. Empecé a entender que el conflicto no era mi partida, sino mi autonomía. Preparar la mudanza fue un proceso silencioso. Empaqué mis cosas sin anuncios ni despedidas anticipadas. Cada objeto que guardaba parecía confirmar que no había vuelta atrás. Mi madre observaba desde la distancia, sin ayudar ni preguntar. Su indiferencia dolía más que cualquier reproche. La noche antes de irme, cenamos juntas en silencio. Ninguna mencionó el día siguiente. En algún punto quise decir algo, cerrar bien, dejar una puerta abierta. Pero no supe cómo. Cualquier palabra podía ser usada en mi contra después. Así que callé. Y ella también. Cuando me acosté esa noche entendí que no todas las despedidas son explícitas. Algunas ocurren así, sin lágrimas, sin abrazos, sin cierre. Solo con la certeza de que algo se rompió, y que no va a volver a ser igual. Los primeros días después de mudarme fueron extrañamente tranquilos. El trabajo me absorbía, el nuevo espacio me daba una sensación de libertad que no había sentido antes. Pero esa calma duró poco. Empezaron a llegar mensajes de familiares que no hablaban conmigo desde hacía meses. No eran directos ni agresivos, eran preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Todo bien con tu mamá? La notamos muy triste, dice que la estás evitando. Cada mensaje llevaba implícita una acusación. Intenté aclarar las cosas una vez más. Llamé a mi madre. Sonó varias veces antes de que contestara. Su voz era suave, casi cansada. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Pero cuando mencioné los mensajes que estaba recibiendo, cambió el tono. Yo no controlo lo que la gente piensa, dijo. Otra vez técnicamente cierto. Emocionalmente devastador. No necesitaba decir nada para que el mensaje se propagara. Días después, una prima me envió una captura de pantalla. Era una conversación en un grupo familiar del que yo no formaba parte. Mi nombre aparecía varias veces. Frases como ella siempre fue así, desde chica quiso irse, seguro ahora se cree más que nosotros. Mi madre no escribió mucho, pero reaccionó a varios mensajes con un simple pulgar arriba. Ese gesto fue suficiente. Validaba todo. Sentí una mezcla de enojo y tristeza difícil de explicar. No solo estaban hablando de mí sin mí, sino que estaban construyendo una versión conveniente de la historia. Una donde yo era fría, ambiciosa, distante. Una donde ella era la madre abandonada. Me di cuenta de que para muchos, esa narrativa era más fácil de aceptar que una madre incapaz de celebrar el crecimiento de su hija. En Facebook, la situación escaló. Mi madre publicó una reflexión larga sobre los hijos que olvidan quién estuvo cuando no había nada. Los comentarios se llenaron de apoyo. Tú diste todo, los hijos no valoran, Dios ve todo. Yo leí cada uno con una sensación de irrealidad. Nadie preguntó. Nadie dudó. Era una escena pública donde yo no tenía voz. Algunos amigos empezaron a distanciarse. No porque me enfrentaran, sino porque dejaron de escribirme. Más tarde supe que mi madre había hablado con la mamá de una de mis amigas, contando su versión. No exagerada. Solo incompleta. Lo suficiente para sembrar dudas.
Me sentí traicionada, pero sobre todo cansada. Defenderme implicaba exponer aún más el conflicto. Una noche, después de leer otro mensaje cargado de culpa, me di cuenta de algo inquietante: si respondía, era la hija mala. Si callaba, era la hija indiferente. No había un escenario donde yo saliera bien parada. Ese fue el momento en que entendí que no estaba lidiando con un malentendido, sino con una estrategia emocional que me colocaba siempre en desventaja. Hablé con mi padre otra vez. Le pedí que frenara la situación. Me dijo que no quería meterse. Esa neutralidad dolía más que cualquier ataque. Porque en los conflictos así, no intervenir también es una forma de tomar partido. Y yo estaba quedándome sola. Empecé a cuestionar recuerdos. A preguntarme cuántas veces antes había sido minimizada sin darme cuenta. Cuántos logros habían sido recibidos con silencio. Cuántas veces me había hecho pequeña para no incomodar. La respuesta no era cómoda, pero era clara: esto no había empezado ahora. Solo se había vuelto imposible de ignorar. Esa noche tomé una decisión interna silenciosa. No iba a explicar más mi versión. No iba a competir por una imagen que nunca fue justa. Si alguien quería conocerme, podía preguntarme directamente. Y si no, iba a aprender a vivir con eso. No sabía aún lo que costaría, pero ya no había marcha atrás. Con el paso de las semanas, aprendí a reconocer el tipo de cansancio que no se quita durmiendo. No era físico, era mental. Cada vez que sonaba mi teléfono, sentía una tensión automática en el cuerpo. Un mensaje podía ser inocente o una nueva carga de culpa, y esa incertidumbre me mantenía en alerta constante. Me di cuenta de que estaba viviendo defensivamente, como si siempre tuviera que justificar mi existencia. Dejé de hablar de mi trabajo incluso con personas cercanas. No porque no me importara, sino porque temía que cualquier avance regresara a mi madre de alguna forma. Me censuraba sola. Esa fue una de las realizaciones más duras. Incluso lejos de ella, seguía condicionando mis decisiones. Su voz ya no necesitaba estar presente para influirme. Un día Lucía me preguntó cuándo fue la última vez que había hablado de algo que me emocionara sin mirar el celular después. No supe qué responder. Me di cuenta de que había aprendido a anticipar consecuencias negativas incluso en momentos buenos. Como si la alegría fuera algo que debía esconder para no provocar reacciones. En una llamada inesperada, mi madre me habló con un tono más amable que de costumbre. Me contó que estaba cansada, que nadie la entendía. No mencionó nada del conflicto, pero su relato estaba cargado de victimismo. Me escuché respondiendo con frases automáticas tranquilizadoras. Colgué sintiéndome drenada. No había dicho nada malo, pero tampoco nada honesto. Ese mismo día una tía me escribió: tu mamá ha estado muy sola últimamente. No era una invitación a dialogar, era una responsabilidad transferida. Empecé a ver el patrón con claridad: el dolor de mi madre se convertía en obligación mía, mientras el mío era invisible o exagerado. Intenté marcar límites suaves. Respondía menos, explicaba menos, justificaba menos. La reacción fue inmediata. Más mensajes indirectos, más publicaciones ambiguas, más silencios cargados de significado. Cada límite era leído como una agresión. Cada distancia como traición. Una noche, revisando viejos mensajes, entendí algo incómodo: muchas de las frases que ahora me herían eran variaciones de cosas que había escuchado toda la vida. Yo siempre estuve, nadie te va a querer como yo, sin mí no serías nada. No eran nuevas. Solo estaban tomando otra forma. Me pregunté cuándo había empezado a sentirme responsable de su bienestar emocional. No recordaba un momento exacto. Era algo que siempre había estado ahí, como una regla no escrita. Yo debía estar bien. Pero no demasiado. Debía crecer, pero sin alejarme. Debía ser fuerte, pero dependiente. Por primera vez sentí algo parecido al duelo. No porque hubiera perdido a alguien, sino porque estaba aceptando que la relación que yo imaginaba nunca existió como creía. No había sido una madre que celebraba mis pasos, había sido una madre que necesitaba que yo orbitara alrededor de ella. Esa aceptación no fue liberadora de inmediato. Fue dolorosa, pesada.
Pero también fue el inicio de un cambio silencioso. Empecé a entender que si quería seguir avanzando, tendría que hacerlo sin su aprobación. Y esa idea, aunque aterradora, empezó a darme una fuerza que no sabía que tenía. La confrontación final no fue planeada. No hubo un gran discurso ni una preparación previa. Llegó un domingo por la tarde cuando recibí un mensaje de mi madre que decía: «Tenemos que hablar». Esa frase tan simple me devolvió de golpe a una versión de mí que siempre se encogía. Aún así, acepté. Pensé que quizá esta vez sería diferente. Nos vimos en su casa. El ambiente estaba cargado desde que crucé la puerta. Se sentó frente a mí con los brazos cruzados y empezó a hablar de lo sola que se sentía, de todo lo que había hecho por mí, de cómo yo había cambiado. No me preguntó nada. No me dio espacio. Era un monólogo cuidadosamente ensayado donde yo solo tenía un papel asignado: escuchar y sentir culpa. Cuando intenté intervenir, me interrumpió. «No me vengas con psicologías», dijo. Esa frase me dolió más de lo que esperaba, porque invalidaba no solo mis emociones, sino cualquier intento de entender la situación de forma madura. Respiré hondo y por primera vez no retrocedí. Le dije que me dolía que no se alegrara por mí. Que sentía que cada logro mío era visto como una amenaza. Hubo un silencio incómodo. Luego rió una risa corta, seca. «Eso es ridículo», respondió. «Todo lo que hago es por tu bien». Esa fue la frase exacta que cerró cualquier posibilidad de diálogo real. Le mencioné las publicaciones, los mensajes, los comentarios de terceros. Su rostro cambió. No a culpa, sino a defensa. Dijo que yo estaba exagerando, que la gente interpretaba lo que quería. Que si yo me sentía aludida, era porque algo de verdad había. Ese argumento me dejó helada. Convertía mi dolor en prueba de mi culpa. Por primera vez sentí enojo sin miedo. Le dije que no iba a disculparme por crecer. Que no era mi responsabilidad llenar vacíos que no me correspondían. Su expresión pasó de la sorpresa al enfado. Me acusó de ser egoísta, de haber olvidado quién estuvo cuando no tenía nada. Me dijo que estaba repitiendo errores de otra gente que ella conocía. No explicó quién. La discusión subió de tono. Ella levantó la voz. Yo no. Eso pareció enfurecerla más. Antes no eras así, dijo. Y por primera vez entendí que tenía razón. Antes yo cedía. Antes me callaba. Antes me hacía pequeña. Esa versión de mí ya no estaba sentada frente a ella. La conversación terminó abruptamente. Me dijo que si pensaba así, quizá era mejor que tomáramos distancia. No lo dijo como una propuesta, sino como una amenaza. Yo asentí. No por orgullo, sino por cansancio. No había nada más que explicar. Al salir de su casa, sentí un temblor en las manos. No de miedo, sino de adrenalina. Sabía que esa conversación tendría consecuencias. Y las tuvo. Al día siguiente los mensajes indirectos regresaron con más fuerza. Las publicaciones también. Pero algo había cambiado en mí. Ya no sentía la necesidad de defenderme. Había dicho lo que tenía que decir. Y aunque la distancia empezaba a doler de una forma nueva, también traía algo que no había sentido en mucho tiempo: claridad. Después de esa conversación, el silencio se volvió más ruidoso que cualquier discusión. Mi madre dejó de escribirme por completo. No hubo mensajes de enojo ni reproches finales. Simplemente desapareció de mi vida cotidiana. Al principio pensé que era una pausa necesaria, pero pronto entendí que no era un descanso, era una estrategia. El silencio no era vacío. Estaba lleno de movimiento fuera de mi alcance. Empezaron a llegarme rumores, comentarios sueltos, frases dichas sin mala intención. Que yo estaba distante. Que el trabajo me había cambiado. Que ahora me creía superior. Nadie me preguntó directamente. Mi versión no era requerida. Ya había una historia circulando y funcionaba sin mí. En Facebook, mi madre publicó una foto antigua conmigo de niña. El texto decía: los hijos crecen, pero algunas heridas no sanan.
Los comentarios fueron inmediatos. Gente hablando de traición, de ingratitud, de madres que lo dan todo. Mi nombre no aparecía, pero mi imagen sí. Era una escena cuidadosamente construida, ella vulnerable, yo ausente. Recibí mensajes de personas que no veía desde hacía años. Ojalá arreglen las cosas, una madre siempre es una madre. Frases que parecían neutrales, pero que cargaban una expectativa clara, yo debía dar el paso. Yo debía ceder. Nadie sugería que ella también podía hacerlo. Una amiga dejó de invitarme a reuniones. Cuando le pregunté por qué, dudó antes de responder. Me dijo que había escuchado cosas que no sabía qué creer. Esa frase me atravesó. No me acusaba directamente, pero me colocaba en un terreno ambiguo, sospechoso. Entendí que la duda a veces daña más que la certeza. Empecé a notar cómo me observaban en encuentros sociales. Con cautela. Como si yo fuera alguien capaz de romper vínculos sin razón. Me convertí en la hija complicada, sin haber contado mi versión. Y lo más frustrante era que defenderme solo reforzaba la imagen de conflicto. En el grupo familiar al que ya no pertenecía, las conversaciones continuaban. Me enteré por capturas. Mi madre no atacaba directamente. Usaba frases como cada quien elige su camino, o yo ya hice lo que pude. Esa ambigüedad la protegía. Nunca quedaba como agresora. Yo, en cambio, quedaba implícitamente señalada. Hubo un momento específico que me marcó. Una tía escribió: Camila siempre fue muy independiente. El mensaje parecía inocente, pero el contexto lo volvía una acusación. Nadie respondió corrigiendo, aclarando o defendiendo. El silencio colectivo validaba esa versión. Me di cuenta de que estaba perdiendo algo más que una relación con mi madre. Estaba perdiendo lugar, identidad dentro de un sistema que necesitaba un antagonista. Y yo había sido elegida para ese rol en el momento en que dejé de obedecer. Esa noche entendí algo inquietante: no siempre te expulsan con violencia. A veces te van borrando lentamente hasta que un día miras alrededor y ya no reconoces el espacio que antes llamabas hogar. Con el tiempo el ruido externo empezó a bajar, pero el eco interno se volvió más claro. Ya no había mensajes diarios ni publicaciones ambiguas constantes. Lo que quedó fue una sensación persistente de pérdida que no sabía nombrar. No era culpa, aunque se le parecía. Era la conciencia de haber salido de un sistema donde yo tenía un rol definido, aunque ese rol me lastimara. Empecé a preguntarme quién era yo sin esa dinámica. Durante años muchas de mis decisiones habían estado moldeadas por evitar conflictos, por no incomodar, por no sobresalir demasiado. Sin esa referencia constante me sentí extrañamente desorientada. La libertad no siempre llega como alivio inmediato, a veces llega como vacío. Una noche soñé con mi madre. En el sueño me miraba en silencio sin reproches. Yo intentaba hablar, explicarme, pero no salía ningún sonido. Me desperté con el corazón acelerado. Entendí que aunque racionalmente había puesto límites, emocionalmente seguía esperando algo que quizá nunca llegaría: validación. Hablé de esto en terapia. Por primera vez dije en voz alta algo que me costó aceptar: creo que mi mamá compite conmigo. Decirlo me hizo sentir desleal, ingrata. Pero también fue liberador. Ponerle nombre a lo que vivía lo volvió real, tangible. Ya no era una sensación difusa, era un patrón. Recordé momentos de mi infancia que antes parecían normales. Comentarios sobre mi apariencia, comparaciones sutiles, bromas que siempre me dejaban incómoda. Nada escandaloso por sí solo. Pero juntos formaban una línea clara. No era que yo hubiera cambiado, era que había crecido lo suficiente para verlo. Mientras tanto, mi madre seguía con su vida. La veía sonreír en fotos, rodeada de gente recibiendo apoyo. No parecía sufrir como se insinuaba. Esa imagen me provocó una mezcla extraña de alivio y enojo. Alivio porque no estaba sola ni destruida. Enojo porque el relato del abandono seguía funcionando sin que ella pareciera pagar ningún costo real. Algunos familiares empezaron a escribirme de nuevo con mensajes neutros, como si nada hubiera pasado. Nadie pidió disculpas. Nadie aclaró nada.
Entendí que para ellos el conflicto había cumplido su función y ya no era interesante. Yo debía reincorporarme sin cuestionar. Por primera vez consideré seriamente la posibilidad de no volver a ocupar ese lugar. No como castigo, sino como protección. La idea me dio miedo. La familia, incluso cuando duele, es un ancla emocional poderosa. Soltarla implica aceptar una soledad distinta. Me pregunté si algún día mi madre sería capaz de verme sin compararse. De alegrarse sin medir. De escuchar sin competir. La respuesta honesta era que no lo sabía. Y por primera vez acepté que quizá nunca lo sabría. Esa aceptación no cerró la herida, pero la volvió manejable. Empecé a entender que avanzar no siempre significa reconciliarse. A veces avanzar es dejar de esperar que alguien sea quien no puede ser. El último contacto que tuve con mi madre fue un mensaje breve, casi protocolario. No pedía perdón ni abría diálogo. Solo decía, espero que estés bien. Lo leí varias veces antes de responder. Durante años, ese tipo de mensaje habría sido suficiente para hacerme retroceder, para intentar arreglarlo todo. Esta vez no. Respondí con un igualmente. Nada más. Y sentí una calma extraña, casi culpable. No hubo una ruptura oficial ni un cierre claro. No nos despedimos ni acordamos nada. Simplemente dejamos de formar parte activa de la vida de la otra. Esa ambigüedad fue difícil de explicar a quienes preguntaban. Ya se arreglaron, decían. Yo respondía con evasivas. Porque no había nada que arreglar en el sentido que ellos entendían. Con el tiempo dejé de revisar sus redes. Dejé de preguntar por ella. No por rencor, sino por salud mental. Cada vistazo reabría comparaciones, viejas heridas. Entendí que sanar no siempre implica confrontar o cerrar círculos con ceremonias emocionales. A veces implica simplemente dejar de mirar hacia donde duele. Un día, alguien me dijo, solo tienes una madre. Esa frase que antes me habría hecho sentir culpable, ya no tuvo el mismo efecto. Pensé en todas las veces que yo había sido solo una hija, no una persona. Y entendí que los vínculos no se sostienen solo por el rol, sino por el trato. Mi vida empezó a sentirse más ligera. No perfecta, no libre de tristeza, pero honesta. Empecé a celebrar mis logros sin miedo a provocar incomodidad. A tomar decisiones sin anticipar reproches. Esa libertad tuvo un precio, la certeza de que no todos te van a acompañar cuando creces. A veces me preguntan si la extraño. La respuesta es compleja. Extraño la idea de una madre que se alegra sin competir, que acompaña sin invadir. No sé si esa persona existió alguna vez o si fue una versión que yo construí para sobrevivir emocionalmente. No hubo redención final. No hubo abrazo ni reconocimiento. Y aunque eso duele, también es real. Muchas historias no cierran como esperamos. Algunas simplemente se transforman en distancia permanente. Aprendí que poner límites puede convertirte en el villano de una historia que no escribiste. Que el silencio puede ser una forma de resistencia. Y que no siempre vale la pena defender tu versión frente a quienes ya eligieron la suya. Hoy sigo avanzando. Con dudas, con cicatrices, pero sin la necesidad de justificar cada paso. Ya no compito con nadie por un lugar emocional. Elijo dónde estar, con quién y hasta dónde. Si algo entendí de todo esto es que crecer no siempre es irse lejos. A veces crecer es dejar de pedir permiso para existir. Y aceptar que algunas personas, incluso las más cercanas, no pueden acompañarte cuando decides ser tú.